Ya saben la dinámica. Ustedes van contestando a las preguntas, la mayor cantidad de comentarios en el chat. Yo selecciono la respuesta, ustedes me dicen a qué campo formativo corresponde o de lo que nos estén preguntando y selecciono el inciso A, B o C como respuesta de acuerdo a la democracia, lo que la mayoría diga. Yo selecciono y ya al final vemos cuáles estuvieran correctas, cuáles estuvieron mal y les doy la retroalimentación de las que estuvieron mal, por qué, dónde lo especifico, por qué se equivocaron. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Esto es de los campos formativos. Ahorita, pues les menciono, yo les estoy especificando de qué tema vamos a hablar, de qué documento vamos a hablar, pero en el examen, pues no les va a decir, en esta pregunta se trata de campos formativos, esta pregunta se trata de ejes articuladores, sino cuando lean la pregunta, ustedes tienen que identificar de qué documento, de qué acuerdo, de qué normativa, de qué programa, de qué protocolo, de qué plan o de lo que les estén hablando, de qué se trata y ya con eso empezar ustedes a recordar información que estuvieron estudiando. Entonces, primer pregunta. El objeto de aprendizaje de este campo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Inciso A, español. Inciso B, lenguaje y comunicación. Inciso C, lenguajes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok, perfecto. La mayoría dice, o todos dicen, en este caso, todos de los que escribieron, dicen que es el inciso C. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Su objeto de aprendizaje son experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permitan a niñas, niños y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Inciso A, de lo humano y lo comunitario. Inciso B, saberes y pensamiento científico. Inciso C, ética, naturaleza y sociedades. Acuérdense, ahorita vamos a analizar en equipo, en conjunto, vamos a estar contestando estas preguntas, pero hay algunos que van a contestar de forma individual correctamente, otros que se van a equivocar y otros que lo pueden saber o no lo pueden saber y no están colocando su respuesta y también, pues en este caso, dudan. Entonces, también es importante que cuando revisemos si estuvieron bien o si estuvieron mal, que los que estén conscientes que ustedes contestaron, por ejemplo, A, B o C, que digan, ah, yo sí estoy bien, yo ya no necesito repasar ese tema, o yo ya lo tengo comprendido, ya lo tengo internalizado. Si se equivocaron, decir, ah, tengo que darle un repaso a este tema o tengo que corregir mi respuesta o para la próxima analizar mejor mi respuesta. Entonces, por aquí veo que algunos escribieron la C, unos escribieron C, por ejemplo, son 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 7, ok, están ahí divididos. Ok, perfecto. La mayoría dice que es el inciso A. Solamente fue como por uno la diferencia de que dijeron el inciso A. Entonces dejamos en el inciso A. Es una de las finalidades del campo formativo, saberes y pensamiento científico. Inciso A.
La toma de decisiones libres, responsables y conscientes orientadas al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable. Inciso B. Emplear el método científico como enfoque de aprendizaje en el análisis de diversas problemáticas. Inciso C. Tomen decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones que violenten su integridad física, emocional y de las otras personas. Ok, aquí les va, aquí les va un regaño, un regaño o en este caso una observación. Recuerden, supongo que ustedes ya habían leído la pregunta, leyeron cada una de las opciones y que una vez que lo analizaron las tres opciones ya contestaron. Pero recuerden, en su examen no pueden precipitarse a seleccionar una como correcta porque dicen, voy en el inciso A y todo suena bonito, lo selecciono y paso a la siguiente pregunta. No, tienen que darle la oportunidad de leer el reactivo, leer las opciones, reflexionar un poquito o si está fácil de identificar, pues ya seleccionan, pero una vez que le dieron oportunidad a las tres. Si yo apenas voy en el inciso B y ustedes no han leído el inciso C, no han dejado que les mencione cuál es el inciso C y ya están contestando, aquí se están apresurando, cosa que no tienen que hacer en el examen. Entonces recuerden, mi consejo es no se aceleren, denle oportunidad a las tres, porque a veces hay palabritas que pueden arruinar toda la frase si al inicio yo estoy leyendo, por ejemplo, no sé, que traiga tres renglones este tres y este tres. Y me da flojera leer cada renglón. Y como ya voy dos, digo, ah, pues todo se escucha bonito. Pero resulta que hay una palabra por ahí intermedia o al final o al inicio que arruina toda esa frase. Por ejemplo, emplear el método científico como enfoque de aprendizaje en el análisis de diversas problemáticas y homogéneo, por ejemplo, o tradicional, o como ustedes lo quieran. Si meten una palabra así, ya arruinó todo esto que se menciona aquí y tendrían que escoger, dicen, la opción menos peor que responda a pues a este campo formativo, pero a lo mejor ahí ya tienen ustedes que contemplar que se esté trabajando con la nueva escuela mexicana y pues a lo mejor una alternativa distinta, pero porque hay una palabra que echa a perder toda esa frase. Entonces, tener cuidado, pero les digo, tengan el conciencia de darle oportunidad a las tres opciones y realmente leerlas, no se precipiten. Por eso es que tienen 4 horas de examen. No es competencia, no es de que a ver quién termina primero. Si fuera eso, yo creo que todos le darían al azar, pregunta, 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 siguiente, 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 y finalizar y enviar respuestas. O sea, todos terminarían en, no sé, 20 segundos sus preguntas. Entonces, en este caso no se trata de eso, se trata de leer correctamente. Entonces, en este caso, tienen el inciso B de la mayoría que lo contestó, pero les digo, pues traten de tener un poco más de tranquilidad, no se aceleren. Este campo plantea el aprendizaje de algunos aspectos sobre la crisis ambiental, las relaciones entre culturas, en especial las que definen constitucionalmente el carácter intercultural de la nación mexicana. Inciso A, saberes y pensamiento científico. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. Inciso C, del humano y lo comunitario. Este campo plantea el aprendizaje de algunos aspectos sobre la crisis ambiental, las relaciones entre culturas, en especial las que definen constitucionalmente el carácter intercultural de la nación mexicana.
Saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. ¿Ok? En este caso, la mayoría contestó que es el inciso B. Bueno, todos contestaron el inciso B, por ahí ya hicieron corrección a su respuesta. Es válido, como les menciono, precisamente esa situación de no precipitarse, si es necesario decir, a ver, creo que algo como que no me cuadró. Necesito volver a leer por segunda vez el reactivo. Vuelven a darle otra lectura, aunque ya hayan seleccionado, por ejemplo, selecciono C. En la primera lectura yo creí que era de lo humano y lo comunitario. Vuelvo a dar otra lectura para confirmar. Este campo plantea el aprendizaje de algunos aspectos sobre la crisis ambiental, las relaciones entre culturas, en especial las que definen constitucionalmente el carácter intercultural de la nación mexicana. Saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Híjole, creo que en la primera lectura no contemplé algo, se me había pasado por leerlo rápido, por querer avanzar rápido, pero ya me di cuenta que el inciso C no era, me faltó algo, entonces voy a cambiar de opción. ¿Ok? Ya cambié de opción, ahora sí creo, vuelvo a dar un análisis rápido al reactivo. Ok, ahora sí estoy mejor, estoy más seguro de mi respuesta. Siguiente. Pero les digo también para eso les sirve de decir, ok, vuelvo a repasar el reactivo, confirmo que sí es la respuesta más adecuada y sigo a la siguiente. Pero les digo, no, no son carreras. Entonces, siguiente pregunta, ya seleccionamos el B. Siguiente, el profesor Jorge está trabajando con sus estudiantes el contenido de interpretación y valoración de manifestaciones artísticas de México y del mundo. ¿A qué campo se refiere? Inciso A, artes. Inciso B, lenguajes. Inciso C, nuestro país en el mundo. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, es el inciso B el que dice la mayoría. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. La maestra Adriana desea abordar el campo formativo de saberes y pensamiento científico. ¿Cuál de los siguientes PDA le permite hacerlo? Inciso A. Investiga sobre grupos y organizaciones que en la actualidad luchan por el reconocimiento de sus derechos y por la justicia social. Inciso B. Valora la pertinencia del diálogo para solucionar los conflictos interpersonales. Inciso C. Explora y reconoce las características del cilindro y cono, anticipa y comprueba, desarrolla planos que permiten construirlos. Ok, perfecto. La mayoría dice que es el inciso C. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. El profesor Miguel, de sexto grado, está trabajando el tema de la democracia como forma de gobierno en México y su construcción a través de la historia. ¿Qué campo formativo está abordando? Inciso A, lenguajes. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. Inciso C, de lo humano y lo comunitario.
Ok, por ahí veo mm, algunas respuestas. Ok, la mayoría dice que es el inciso B. Perfecto. Entonces, nosotros pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Son contenidos del campo formativo de lo humano y lo comunitario, excepto son contenidos del campo formativo de lo humano y lo comunitario, excepto, inciso A, reconocimiento de la diversidad lingüística de México, inciso B, interacción motriz, inciso C, equidad de género. ¿Cuáles son contenidos del campo formativo de lo humano comunitario, excepto cuál es el que no? ¿Cuál es el que no es? ¿Cuál es el que no es? Acuérdense que le están diciendo excepto. ¿Cuál es, cuál no es un contenido del campo formativo de lo humano y lo comunitario? Ok, ya por ahí estoy viendo inciso B, inciso A. Ok, ok. La mayoría creo que está entre el B y el A que decían. Por ahí ya vi que alguien, bueno, que hicieron correcciones también. Entonces vamos a seleccionar el A. Reconocimiento de la diversidad lingüística de México. Pasamos a la siguiente pregunta. Es una de las finalidades del campo formativo lenguajes. Inciso A. Conoce y emplea la lengua de señas mexicanas para comunicarse. Inciso B. Selecciona diversos tipos de texto para interactuar con la comunidad. Inciso C. Hacen uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos de información y recreación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es una de las finalidades del campo formativo lenguajes. Inciso A, conoce y emplea la lengua de señas mexicana para comunicarse. Inciso B, selecciona diversos tipos de texto para interactuar con la comunidad. E inciso C, hacen uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos de información y recreación. Ahí, por ahí están comentando, no sé, estoy entre dos, estoy entre B y C y ustedes traten de identificar la respuesta correcta. Recuerden que solamente en su examen, en cada pregunta, solamente una es correcta. Solamente una es correcta. Entonces, aunque una esté, digamos que el 70% bien y lo demás que lo complementa está mal, pues obviamente esa respuesta es incorrecta. Aquí la mayoría dice que es el inciso B. Entonces vamos a seleccionar el inciso B. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La profesora Susana está realizando una dinámica con sus estudiantes donde construyen cuerpos geométricos utilizando materiales reciclados. Después deberán de analizar sus características. ¿Qué campo formativo está favoreciendo? Inciso A, pensamiento matemático. Inciso B, saberes y pensamiento científico. E inciso C, saberes y pensamiento geométrico.
Ok, perfecto. Todos dicen que es el inciso B. Siguiente pregunta. ¿Qué campo formativo tiene como finalidad que los estudiantes logren un sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva? Inciso A, lenguajes. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. Inciso C, de lo humano y lo comunitario. Ok, la mayoría dice que es el inciso C. Algunos contestaron que el B. Ok, la mayoría dice que es el inciso C. Entonces vamos a seleccionar el inciso C. Pasamos a la siguiente pregunta. La maestra Alicia está realizando actividades con sus estudiantes, donde busca que reconozcan a sus familias como espacios de protección, cuidado y afecto. ¿Qué campo formativo está trabajando? Inciso A, lenguajes. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. Inciso C, de lo humano y lo comunitario. ¿Ok? ¿Ok? Todos dicen que es el inciso C. Ok, perfecto. Entonces seleccionamos el inciso C, que dijo la mayoría. Bueno, todos. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de proyecto educativo favorece de mejor manera al campo formativo de lenguajes? Inciso A. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Inciso B. Aprendizaje basado en problemas. Inciso C. Aprendizaje servicio. Ok, por ahí veo A, por ahí veo B. Ok, son 3A, 2B, 4A, 5, 6, A. La mayoría dice que es A. Ok, entonces seleccionamos aprendizaje basado en proyectos comunitarios, inciso A. Siguiente pregunta. Del siguiente listado, elige la opción que señale correctamente un contenido del campo formativo de saberes y pensamiento científico. Inciso A. Cuidado de los ecosistemas para su regeneración. Inciso B. Valoración de la megadiversidad de México. Inciso C. Suma y resta su relación como operaciones inversas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok, todos dicen que es el inciso C. Suma y resta su relación con operaciones inversas. Siguiente pregunta. El profesor Martín está realizando actividades con sus estudiantes donde busca analizar las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimentarios en el contexto escolar. ¿Qué campo formativo está favoreciendo? Inciso A, saberes y pensamiento científico. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. Inciso C, de lo humano y lo comunitario.
Ok, aquí veo varias distintas respuestas. Algunos dicen que es A, otros dijeron creo que eran B. Nuevamente lo leo. El profesor Martín está realizando actividades con sus estudiantes donde busca analizar las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimentarios en el contexto escolar. ¿Qué campo formativo está favoreciendo? Inciso A, saberes y pensamiento científico. Inciso B, ética, naturales y sociedades. Inciso C, de lo humano y lo comunitario. Ok, la mayoría dijo que era el C, entonces vamos a seleccionar el C. Por ahí ver respuestas de A y de B también, pero la mayoría dijo que es el C. Y pues ya terminamos este simulador. Ahora vamos a enviar las respuestas y vamos a ver cuántas tuvimos bien, cuántas estuvimos mal. Vamos a ver su puntuación si fuera su examen de este tema que también les hubiera ido. En este caso, entre todos en equipo, pues tuvieron un muy buen puntaje, solamente fallaron a 3. Y la mayoría pues estuvieron en lo correcto, pero como les menciono, el día de su examen, pues ustedes lo van a hacer de forma individual, entonces tienen que tener cuidado. Vamos a analizar en este caso una por una. Ahorita pues sí vamos a revisar una por una porque me interesa darles retroalimentación de todas las preguntas y de todos los campos formativos. El objeto del aprendizaje de este campo formativo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Nosotros aquí abajo tenemos que identificar cuáles son nuestras opciones. Aquí solamente nos están hablando de campo. Cuando nos hablan de campo, pues obviamente nosotros lo relacionamos inmediatamente con los campos formativos. Aquí, por ejemplo, no nos están diciendo a qué campo formativo corresponde todo esto, sino simplemente pues nos dan una afirmación que el objeto de aprendizaje de este campo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Y de las opciones que nos dan, pues nosotros tenemos que seleccionar cuál es la respuesta correcta, pero como les digo, como aquí nosotros estamos identificando que nos están hablando de campo, pues en este caso sabemos que se refieren a los campos formativos o a un campo específico de esos campos formativos. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos español, tenemos lenguaje y comunicación y tenemos lenguajes. Quienes están participando en dos procesos, también es importante que lo mencione, se pueden tal vez ahorita confundir porque tienen información de básica y tienen información de media superior y aquí es donde puede, digamos que su mente, pues jugarles en contra. Quienes están participando solamente en básica, pues no tienen de qué preocuparse. Ustedes tienen, digamos, la información específica y por separado y no conocen nada más y no tienen como cosas con las que entrar en conflicto. Pero los que participan en dos, sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a identificar, por ejemplo, español. Español sabemos que es una asignatura que va a estar incluida dentro del campo formativo de lenguajes, que los campos formativos están contemplados como áreas de conocimiento, es decir, dentro de estas áreas de conocimiento están integradas otras asignaturas, pero en la forma de trabajo del Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana, no tenemos el campo de español. No tenemos un campo que se llama español, no lo estudiamos, no lo revisamos. Por lo tanto, esta opción de español yo sé que está dentro de lenguajes, pero como tal, no está solito así y es un campo formativo. Entonces, desde aquí, esta opción yo la descarto.
no es un campo formativo. Siguiente, lenguaje y comunicación. En este caso, para los que participan en educación media superior, hay una asignatura, hay un área de conocimiento que se llama lenguaje y comunicación. Por lo tanto, pueden entrar en conflicto, pero en este caso decir, ok, pero esto es de educación media superior, esto no es de básica. Entonces, esta opción la descargo, además de que es una asignatura, no es un campo formativo. Entonces, desde aquí, yo también descarto esta opción. Lenguajes es un campo formativo, yo sé que tiene que ver con estos idiomas, lenguajes, comunicación, y de lo que me están hablando aquí, pues este es el único campo formativo y es lo que sí se relaciona con mi reactivo. En este caso es fácil identificar inmediatamente la respuesta correcta. Les digo, no tendría, bueno, algunos a lo mejor todavía tienen conflicto, pero en mi caso, pues yo considero que en esta pregunta nadie se le debió de haber dificultado y que luego identificaron de cuál era la respuesta correcta y que pudieron descartar inmediatamente esto. Por lo tanto, esta pregunta se pudo contestar en cuestión de segundos, una vez o minuto, en cuestión de leer el reactivo, leer las opciones y seleccionar la opción correcta y pasar a la siguiente pregunta. Yo sin haber estudiado la nueva escuela mexicana, si hubiera elegido español. Sí, como les comento, algunos docentes, si no estudian los documentos, si no se preparan, sí pueden entrar en estos conflictos y a lo mejor decir, pues la mejor opción, o cuando yo estudié, se manejaba como español y esa era mi asignatura, ese era mi campo formativo, ese era lo que pues yo estudié y me enseñaron o yo trabajé en su momento, pero pues les digo, actualmente pues ya es lenguajes y solamente existen cuatro campos formativos. Exactamente, sí, también, pero como les comento, aquí siempre tienen que tener en mente qué términos, qué elementos maneja la nueva escuela mexicana, qué elementos maneja el plan de estudios 2022 y si esos no los leí, no los vi, no se los expliqué, no se los dije que ustedes los tuvieran que recordar o aprender, pues en este caso inmediatamente los puedo descartar fácilmente. Bueno, ahorita que ustedes ya estudiaron, que ya estuvieron, pues varios días, semanas estudiando y ya lo saben, entonces es fácil identificarlo. Así van a hacer lo mismo con todas las demás preguntas. Siguiente pregunta. Su objeto de aprendizaje son experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permitan a niñas, niños y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Inciso A, de lo humano y lo comunitario. Inciso B, saberes y pensamiento científico. Inciso C, ética, naturaleza y sociedades. Vamos a analizar la más fácil, digamos, de descartar, saberes y pensamiento científico. ¿Por qué? Porque de lo que me están hablando aquí, yo no estoy utilizando el método científico, yo no estoy trabajando con ciencias exactas, no tiene que ver con ninguna de las asignaturas que implican saberes y pensamiento científico y tampoco con la metodología que se utiliza en este campo formativo. Por lo tanto, yo desde aquí, yo puedo descartar esta opción de lo humano y bueno, ética, naturaleza y sociedades. Aquí no me están hablando de cómo está organizado, cómo está organizada una comunidad, una sociedad, una cultura, no se incluye a la naturaleza, sí tiene que ver un poco la ética con esta convivencia, las relaciones humanas, pero específicamente de todo lo que me mencionan aquí, no termina de cuadrar con ética, naturaleza y sociedades. Por lo tanto, esta va a ser una opción que puedo dejar como posible respuesta correcta, pero voy a analizar de la otra que tengo, que sería de lo humano y lo comunitario.
Y como les mencionaba, en algunos casos, en algunas de los reactivos van a mencionarles palabras relacionadas a ello. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos necesidades humanas, se relaciona con humano. Bueno, su aprendizaje en experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permiten a niñas, niños y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad. En el caso de la identidad, pues es algo humano. El sentido de pertenencia a diversos grupos se relaciona a lo comunitario. La conciencia de interdependencia es algo humano. La conexión emocional es algo humano y también comunitario. Y el compromiso ético para la satisfacción de las necesidades humanas es algo humano y también es algo comunitario. La mayoría de las cosas se encajan en del humano y lo comunitario. Y recordemos a qué se refiere este campo formativo del humano y lo comunitario. Tiene que ver con el bienestar individual, la expresión emocional, las relaciones sociales, el cuidado del cuerpo humano, los buenos hábitos, la motricidad, en este caso también las, la apreciación de la belleza, de las artes y todo, pues en este caso coincide con del humano y lo comunitario. Por lo tanto, corresponde la respuesta correcta a del humano y lo comunitario. Como les menciono, los otros no, porque no terminan de encajar todos estos elementos en cada uno de estos. Como les menciono, pues aquí no se habla nada de lo que dice el reactivo. Aquí tal vez un poco por la cuestión de ética y tal vez porque lo relaciono con algo de sociedades, pero donde encaja la mayoría o todo es de lo humano y lo comunitario y recordar pues también en qué se enfoca este campo formativo, que son las cosas que ahorita les mencioné. Siguiente pregunta. Es una de las finalidades del campo formativo saberes y pensamiento científico. Inciso A, la toma de decisiones libres, responsables y conscientes orientadas al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable. Inciso B, emplear el método científico como enfoque del aprendizaje en análisis de diversas problemáticas. Inciso C, tomen decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones que violenten su integridad físico-emocional y de otras personas. La respuesta correcta que aquí nos dicen es que es la toma de decisiones libres, responsables y conscientes, orientadas al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable. En esta respuesta, supongo que no del todo está correcta porque nosotros sabemos que el método, supongo que aquí es un error que tiene este simulador, porque en este caso nosotros sabemos que saberes y pensamiento científico sí tiene que ver con emplear el método científico como enfoque de aprendizaje, pero donde no encaja es con el análisis de diversas problemáticas, este, porque en este caso se enfoca a la indagación con enfoque STEAM. Sí tiene que ver con estas problemáticas, pero no del todo. Recuerden que el aprendizaje basado en problemas, pues se relaciona más con ética, naturaleza y sociedades, por lo cual supongo que o es un error de redacción, un error del simulador, pero por lo menos esta parte sí estaba bien, pero esta última pues no termina de cuadrar. La toma de decisiones libres, responsables y conscientes orientadas al bienestar individual y comunitario para una vida saludable. En este caso se enfoca más a de lo humano y lo comunitario, no a saberes y pensamiento científico, y toman decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones
que violenten su integridad físico, emocional y de las otras personas. En este caso también se relaciona con del humano y lo comunitario principalmente. Entonces estos dos pues se relacionan más a ello. Y como les comento, pues aquí sería un error del simulador, más no es un error suyo. También dentro de su apreciación de conocimientos puede ocurrir lo mismo. Recuerdan que en el caso, bueno, en el caso de educación media superior, cuando se presentaron, en este caso, cuando se presentaron, exactamente esa respuesta solamente haría sentido a pensamiento crítico, exactamente, pero recuerden que dentro del pensamiento crítico, pues se enfoca a esta parte del campo de saberes y pensamiento científico, pero aquí hay cosas que en este simulador no coinciden con, pues, con ningún campo formativo, o sea, están mal formuladas las preguntas. Pero recuerden que en el caso de educación básica y en el caso de educación media superior, hay preguntas dentro, por ejemplo, de los cursos obligatorios que las preguntas estaban mal. El sistema o USICAM o quienes hayan hecho las preguntas, el sistema, pues en este caso, seleccionó otra respuesta como correcta, cuando en realidad la correcta te la marcaba como incorrecta y la incorrecta te la marcaba como correcta. Entonces, en este caso, pues fue un error por parte de USICAM, pero también esperemos que USICAM y en este caso la empresa que está a cargo del examen, pues no cometa errores y que realmente pues seleccionen la respuesta que es correcta. Pero como les comento, aquí tiene diferentes, bueno, errores de redacción y por los elementos que se contemplan, les digo, aquí sería rebuscar mucho para poder coincidir pues con esta respuesta, pero les digo, aquí se relaciona más con la parte del humano y lo comunitario. De igual forma, aquí con el humano y lo comunitario, incluso pudiéramos decir que tal vez ética, naturaleza y sociedades, porque tiene que ver con comportamientos, situaciones, pero pues más es hacia la parte del humano y lo comunitario. Entonces, aquí nosotros, en este caso les menciono, la respuesta que debió de haber sido correcta, pues era el inciso B de emplear el método científico como enfoque de aprendizaje en el análisis de diversas problemáticas o, en este caso, contenidos o procesos de desarrollo y aprendizaje y en la utilización, pues, de este pensamiento crítico para poder investigar, analizar, reflexionar, generar resultados, pero como les comento, este es un error de este simulador, por lo tanto, les menciono, ahorita se les hago la corrección también. Por eso es importante que yo les comento que los simuladores que ustedes se encuentren en internet, que los simuladores que por ahí vean, que les compartan, no siempre van a tener la respuesta correcta. Por eso es que dicen, me llegó por ahí esa notificación donde yo me identifiqué estos errores en algunos simuladores y dicen por andar de chismoso, dicen, me dan estos, pues supuestos documentos donde me dicen que deje de criticar, pero, les digo, es porque sí existen esos errores. Dice, subí la pregunta a la IA y me dice que sí es la... Pero como les menciono, en este caso es porque la IA posiblemente hizo también estos simuladores. Entonces, si fue la IA la que los hizo, es más fácil que les dé la respuesta correcta por este, pues por este análisis que haga, pero pues con toda la información que tiene en internet, pero no que realmente sea la respuesta correcta. Porque nosotros tenemos también nuestro cerebro, también tienen ustedes que estar conscientes que no va a ser lo mismo una inteligencia artificial que un humano. Para una inteligencia artificial va a decir que esta pregunta es muy compleja y a lo mejor para nosotros no es tan compleja o esta. Y decimos, no, pues si esta es para un niño de secundario, de prepa, y a lo mejor pues nosotros necesitamos más cosas más difíciles.
Pero les digo, no, en esta situación, si lo relacionamos el método científico o saberes y pensamiento científico solamente con la parte crítica, pensamiento crítico, sí corresponde al inciso A, pero por esa razón. Pero en este caso, la respuesta más adecuada tendría que ser el inciso B. Y digo, ahí fue un error de el simulador. Siguiente pregunta. El profesor Jorge está trabajando con sus estudiantes el contenido de interpretación y valoración de manifestaciones artísticas de México y del mundo. ¿A qué campo formativo se refiere? De igual forma, aquí ocurre lo mismo. Nos están preguntando acerca de un campo formativo. Yo nunca escuché artes, nunca revisé artes, nunca sé que era un campo formativo. Entonces no tengo por qué dudar que puede ser esta opción. De inmediatamente lo descarto porque este no es un campo formativo y artes está dentro de lo humano y lo comunitario. Nuestro país en el mundo, de igual forma, no, este, no es un campo formativo, en este caso no es un campo formativo, por lo tanto, yo lo descarto. Puede ser un contenido, pero no es un campo formativo. Y el inciso B, lenguajes, sí corresponde a lo que me están preguntando, a qué campo formativo se refiere. Entonces, el inciso B es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. La maestra Adriana desea abordar el campo formativo de saberes y pensamiento científico. ¿Cuál de los siguientes procesos de desarrollo de aprendizaje? También recuerden aprenderse las iniciales, las abreviaturas. ¿Cuál de los siguientes PDA le permite hacerlo? Inciso A, investiga sobre grupos y organizaciones que en la actualidad luchan por el reconocimiento de sus derechos y por la justicia social. Inciso B, valora la pertinencia del diálogo para solucionar los conflictos interpersonales. E inciso C, explora y reconoce las características del cilindro y cono, anticipa y comprueba desarrollos planos que permiten contribuir, que permiten construirlos. Entonces, en este caso, ustedes tienen que saber de qué campo formativo les están hablando, cuál es su metodología, cuáles pueden ser sus contenidos, relacionándolos con este campo formativo, con las asignaturas que se tienen que ver dentro de este campo formativo y pudiendo identificar pues estos procesos de desarrollo y aprendizaje. No es necesario en este caso, revisar contenido y cada proceso de desarrollo de aprendizaje de todos los programas o del programa que ustedes van a utilizar dependiendo de la fase, sino simplemente ustedes identifican de qué campo formativo y con qué metodología se relaciona y con eso pueden identificar la opción correcta. Si yo les digo que investiga sobre grupos y organizaciones que en la actualidad luchan por el reconocimiento de sus derechos y por la justicia social, ¿a qué campo formativo lo relacionan? Escríbanlo en el chat. Si yo les preguntara, o fuera una pregunta, si fuera una pregunta esto, ¿que a qué campo formativo corresponde el siguiente proceso de desarrollo y aprendizaje? Que es investiga sobre grupos y organizaciones que en la actualidad luchan por el reconocimiento de sus derechos y por la justicia social. ¿A qué campo formativo lo relaciona? Escríbanlo en el chat. ¿A qué campo formativo relacionan esto de aquí?
Perfecto. La mayoría ya contestó con la respuesta correcta. Se relaciona más con ética, naturaleza y sociedades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los grupos, la organización de la sociedad, sus problemáticas sociales, el reconocimiento de sus derechos, que tiene que ver con esta ética, con valores, con la justicia social. Entonces, en este caso, se relaciona con ética, naturaleza y sociedades. Y aquí, por ejemplo, pues ya ustedes lo relacionan con pues con alguna de las asignaturas que están contempladas dentro de este campo formativo, como dicen, formación cívica y ética. Ahí ya tendría que ver con esa parte de este proceso de desarrollo de aprendizaje, si es que se los preguntaran de esa forma, como les digo. A algunos ya se les facilita identificar cosas, entonces también esta es la actividad que ustedes pueden hacer. Le doy un campo formativo a cada uno de estos, aunque no te estén pidiendo aquí arriba que se los des, tú dices, ah, no, pues este se relaciona más con ética, naturaleza y sociedades. A ver el segundo, valora la pertinencia del diálogo para solucionar los conflictos interpersonales. Escriban en el chat con cuál campo formativo se relaciona mejor o con el que se relaciona. ¿Cuál es el campo formativo que tiene que ver con valora la pertinencia del diálogo para solucionar los conflictos interpersonales? Por ahí hay algunos que están bien, algunos que están mal, entonces tienen que analizar cuidadosamente. Ok, perfecto. ¿Cuál es la respuesta correcta en esta situación? Correspondería a de lo humano y lo comunitario. Entiendo por qué se fueron por lenguajes, porque menciona diálogo. Diálogo representa comunicación, uso del lenguaje, pero no se centra nada más en eso. Nos están hablando de poder solucionar conflictos interpersonales. Por lo tanto, se relaciona con de lo humano y lo comunitario. ¿Por qué? Les mencionaba. ¿Qué tiene que ver el campo o en qué se enfoca el campo formativo del humano y lo comunitario? Con esta parte de la formación socioemocional, emociones, con la parte de la convivencia, del diálogo, resolución de conflictos, de la parte de también de esta autonomía, autoconocimiento, autoestima, valoración de la belleza, de las artes, del bienestar personal, pero también de las relaciones con las demás personas, de cómo se atienden a diferentes también problemas de esa parte de la comunidad y por lo tanto, en esta situación se relaciona con valora la pertinencia del diálogo para solucionar los conflictos interpersonales con de lo humano y lo comunitario. De lo humano y lo comunitario sería su campo formativo. Inciso C. Explora y reconoce las características del cilindro y cono. Anticipa y comprueba desarrollos este, y comprueba, desarrolla planos que permitan construirlos. Aquí también está mal en la redacción. También van a existir errores dentro de los exámenes algunas veces, por lo cual ustedes tienen que, dicen, descifrarlo y hacer correcciones también dentro de su examen, desafortunadamente en algunos casos, pero digo, no tendría que haber tanto problema porque solamente a veces se comen una letra o cambian, dicen el autocorrector cambia ciertas cosas, pero si tienen el conocimiento de todos los temas que leímos, pueden identificar cuál es la redacción, digamos, o a lo que se referían en realidad.
y comprueba, desarrolla planos que permiten construirlos. Entonces, nuevamente, nos enfocamos a lo que nos están preguntando. Saberes y pensamientos científicos. Si yo ya identifiqué que aquí estaba ética, naturaleza y sociedades, que aquí se relaciona con de lo humano y lo comunitario, por lo tanto, significa que posiblemente este se relacione con esto que me están pidiendo. Ahora voy a comprobarlo. Saberes y pensamiento científico, ¿qué asignaturas tiene? ¿Qué asignaturas se contemplan dentro de saberes y pensamiento científico? Escríbanlo en los comentarios, en el chat, escriban cuáles son estas asignaturas que están contempladas dentro de saberes y pensamiento científico. Les mencionaba, son estas ciencias exactas y por lo tanto, donde nos pongan contenidos, procesos de desarrollo y aprendizaje, se tienen que relacionar con esas mismas asignaturas, con ese campo formativo, con esa metodología que le corresponde. Si yo no puedo relacionarlo con esa metodología, pues no significa, en este caso posiblemente no se relacione con ese campo formativo. Entonces escríbanlo ahí en los comentarios con qué asignaturas, materias se relacionan. Aquí, por ejemplo, ya colocaron ustedes su respuesta. Matemáticas, biología, física, biología, matemáticas, química. Este, Ahí ustedes ya se están dando cuenta que les están hablando, en este caso, de un tema, de un contenido relacionado a esas asignaturas que se contemplan dentro del área de conocimiento o campo formativo de saberes y pensamiento científico. Sí, también tecnología. Entonces, en este caso, recuerden también su metodología. ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es la metodología? Escríbanle en el chat. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Y esa misma metodología les menciona, obviamente en inglés, las iniciales de cada una de estas áreas o estas asignaturas o materias que en lo que se va a enfocar a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Yo estoy identificando que hay algo relacionado de ese campo formativo con una de las materias o asignaturas que se integran ahí. Este no me hablaba de ninguna materia que yo pueda relacionar con esos saberes y pensamientos científicos, como por ahí dijeron, tiene que ver con formación cívica y ética, y eso corresponde a ética, naturaleza y sociedades. Valora la pertinencia del diálogo para solucionar conflictos interpersonales. Bueno, ahí ya les digo, se relaciona con de lo humano y lo comunitario y de igual forma, pues tendrían que ver si se relaciona con alguna asignatura, con alguna materia. Y finalmente, aquí nos están hablando de que explora y reconoce las características del cilindro icono. El cilindro icono, ¿a qué materia o asignatura pertenece? ¿Ok? Pertenece a las matemáticas, por lo tanto, yo identifiqué que sí se relaciona con saberes y pensamiento científico. Anticipa, anticipa y comprueba y desarrolla planos que permiten construirlos. Cuando nos dicen que desarrolla planos que permiten construirlos, ¿de qué estamos hablando? Que tiene relación con ese STEAM. De esas tres, ¿con qué se relaciona esta parte de desarrolla planos que permiten construirlos? Esta parte de desarrolla planos que permiten construirlos dentro del STEAM, sabemos que son iniciales de ciertas cosas, ¿con qué se relaciona? Perfecto, con la ingeniería, con esa letra E, obviamente en inglés, que está en inglés.
Entonces nosotros lo relacionamos con ingeniería porque ya es aquí donde se aplican las matemáticas, donde ya se construyen cosas con esas matemáticas. En este caso se construyen planos para construir ese cilindro y para construir ese cono. Entonces aquí yo ya estoy viendo el STEAM, yo aquí estoy viendo las matemáticas, estoy viendo que sí se relaciona con esto que me están mencionando acá arriba, que es saberes y pensamiento científico. Entonces, la respuesta es la C, por esa razón, porque contempla a las matemáticas, contempla a la ingeniería e incluso aquí donde dice anticipa, comprueba, explora, reconoce, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? ¿Qué elementos estoy identificando? ¿Estos elementos a qué pertenecen? Explora y reconoce, anticipa y comprueba. Sí tiene que ver con las fases y momentos de la metodología, pero sobre todo con el método científico. El método científico, recuerden que están las hipótesis, donde se anticipan a cosas. Después viene, en este caso, la investigación, la experimentación, la generación de resultados, de comprobación y ya de tal forma, pues nosotros tenemos aplicado también aquí el método científico. Entonces aquí aparece, les digo, de manera implícita, analizándolo así como ahorita lo estamos haciendo, pero eso lo tienen que hacer en su examen también. Para eso también, les digo, yo los estoy preparando porque a lo mejor ustedes tenían pensado identificar de otra manera las respuestas o no diciendo, le voy a dar a cada uno de estos un campo formativo. A lo mejor dijeron, no, pues de lo que me acuerdo, a ver cuál cae. O de lo que yo me acuerdo, pues eso voy a seleccionar. Pero les digo, aquí en estos casos que pudiera yo hacer esa estrategia de darles a cada uno un campo formativo, pues yo darme cuenta, este no coincide, este es con otro y este pues es el mejor. Y como les digo, pues aquí ya identificamos método científico, identificamos STEAM, las matemáticas, la ingeniería y se relaciona pues con el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Entonces esta es la respuesta correcta, además de que ya identifiqué que estas no correspondían y que estas corresponden a otros campos formativos. Siguiente pregunta. El profesor Miguel de sexto grado está trabajando el tema de la democracia como forma de gobierno en México y su construcción a través de la historia. ¿Qué campo formativo está abordando? Inciso A, lenguajes. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. E inciso C, del humano y lo comunitario. Los tres son campos formativos. Aquí no tengo forma de descartar opciones porque los tres son campos formativos. Entonces aquí sí tengo que hacer el análisis sí o sí. Lenguajes. En ningún momento me están hablando de una lengua, de comunicación, no me están hablando de un idioma, no hay diálogo, no hay pues no se habla de español, no se habla de inglés, no se habla de una lengua indígena, no se habla de dialogar. Entonces, no se relaciona con lenguajes. Sí es un campo formativo, pero no se relaciona en nada con esto, lo que me están comentando acá. Ética, bueno, seguimos. De lo humano y lo comunitario. De lo humano y lo comunitario, en este caso no se menciona nada de emociones, de formación socioemocional, de relaciones, de conflictos, de bienestar, de motricidad. O sea, no se relaciona con lo que corresponde a del humano y lo comunitario. Por lo tanto, también lo puedo descartar. Tal vez lo puedo relacionar porque tiene que ver con algo de mi región, de mi país, de mi comunidad, pero porque pertenezco a México, pero pues no precisamente se enfoca este campo formativo a hacer lo que dice que está trabajando el maestro. Y donde sí está ocurriendo ética, naturaleza y sociedades, el profesor Miguel de sexto grado está trabajando en el tema la democracia como forma de gobierno en México. Estamos hablando de sociedades, estamos hablando de historia, estamos hablando de
cómo es que tiene esta organización política que se relaciona a esta parte de sociedades, México, y su construcción a través de la historia. Aquí ya nos mencionan que se trata de la historia. Entonces, historia, ¿dónde va a estar? Dentro del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. ¿Qué campo formativo se está abordando? Pues ética, naturaleza y sociedades, y de esa forma ya identifiqué que ese era el campo formativo correcto. Siguiente pregunta. Son contenidos del campo formativo del humano y lo comunitario, excepto nosotros tenemos aquí que identificar de qué nos hablan, como les menciono, cada uno de estos campos formativos. Entonces, si yo ya les dije que tiene que ver con los hábitos saludables, con la motricidad, con el bienestar, la autoestima, las relaciones humanas, la igualdad, la equidad, el convivir. Entonces, en este caso, si nos están hablando de interacción motriz, nos están hablando del cuerpo, del movimiento, de la educación física. Entonces, aquí nosotros pues tenemos que decir que esta sí corresponde a del humano en lo comunitario. Aquí nos están pidiendo cuál no corresponde con esta palabra de excepto. O sea, cuál no corresponde a del humano y lo comunitario. Interacción motriz sí corresponde porque dentro del humano y lo comunitario vamos a encontrar a la educación física que se enfoca al movimiento, al bienestar, bueno, en este caso al bienestar general del ser humano y también pues de todas las relaciones humanas que va a tener y sus problemas y cómo se relaciona con esta comunidad. Entonces, en este caso, interacción motriz, pues yo sé que sí se contempla dentro de lo humano y lo comunitario, por lo cual no lo puedo seleccionar. Equidad de género. En equidad de género se contempla dentro de lo humano y lo comunitario porque esto permite tener buenas relaciones humanas, contempla que se dé pues esta equidad dentro de la comunidad y de igual forma pues un bienestar para la persona desde esta parte humana. Entonces, pues también lo tengo que descartar. ¿Cuál sí corresponde a una excepción o que no corresponde? Pues al reconocimiento de la diversidad lingüística de México, porque esto que se está mencionando aquí, ¿a qué campo formativo corresponde? Escríbanlo en los comentarios. Reconocimiento de la diversidad lingüística de México. Perfecto. Corresponde a el campo formativo de lenguajes. Aquí yo incluso haciendo, les digo, este análisis de forma individual, puedo decir, este sí pertenece a del humano o lo comunitario, pero este se relaciona más, o sea, primero identificando a lo mejor con cuál otro se pudiera relacionar de mejor forma y hacer también, por ejemplo, lo puedo intentar hacer encajar en otro, de igual forma pero o sea, hay alguno que va a decir, no, pues si solamente es una, la excepción, y yo ya identifiqué que esto se trata de lenguajes, pues aunque yo lo quiera relacionar, por ejemplo, con ética, naturaleza y sociedades, no lo puedo hacer porque ya identifiqué que pues este es el que más conflicto me causa, o sea, a lo mejor lo estoy, dicen, forzando o fácilmente sí entra ahí, pero el que más conflicto me causa de que definitivamente no corresponde a del humano en lo comunitario es este. Entonces, en esta situación les digo, es fácil identificar si ya tienen conocimiento de los temas, pues identificar o hacer descartes de la respuesta. Entonces vamos a tener al inciso A, el excepto. Recuerden también tener cuidado con las palabras de cuál no, excepto, identifica el error o cosas así, porque les piden a veces lo contrario a la respuesta correcta. Entonces tengan cuidado también cuando lean. Siguiente pregunta. Es una de las finalidades del campo formativo lenguajes. Inciso A, conoce y emplea la lengua de señas mexicana para comunicarse. Inciso B, selecciona diversos tipos de texto para interactuar con la comunidad. E inciso C,
hacen uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos, de información y recreación. Nosotros aquí tenemos tres, tres de estas o estas tres opciones que son muy similares o que nos causan conflicto porque parecieran las tres correctas. En este caso, en la próxima sesión, vamos a revisar, porque eso sí no lo hicimos, porque les dije que eso lo tendrían que checar ustedes por su cuenta, revisar los programas de cada fase. Pero en la próxima sesión vamos a revisar las finalidades de cada campo formativo para complementar esto y que se disminuyan la posibilidad de respuestas erróneas, pero pues en este caso haciendo una lectura directa a ese programa y qué es lo que nos dice de cada una de las finalidades de esos campos formativos, que eso no hicimos, pero falta por revisarlo ahorita que tenemos tiempo y ya identificando cosas que nos falten revisar, a lo mejor porque les digo, yo consideré que era de mejor de forma individual que ustedes lo revisaran, pero si no todos lo revisaron, pues a lo mejor les va a causar, les digo, conflicto el poder identificar. Entonces, nosotros tenemos que identificar, pues, cuáles sí son las finalidades de estos campos formativos. Principalmente se refiere a habilidades, no contenidos, no temas, sino se refiere a desarrollar habilidades. Estos campos formativos tienen estas finalidades de desarrollar habilidades para poder utilizar pues ese campo formativo, esos conocimientos de ese campo formativo, pero para diferentes, digamos, propósitos. Entonces aquí nosotros identificamos, conoce y emplea las lenguas de señas mexicanas para comunicarse. Esto a lo mejor yo lo relaciono más con un contenido porque solamente se enfoca al manejo de la lengua de señas mexicanas para poder comunicarse. Y en el campo formativo de lenguajes no solamente se enfoca a una lengua, sino se enfoca a varias cosas. Selecciona diversos tipos de texto para interactuar con la comunidad. De igual forma, no se enfoca nada más a ver contenido de tipos de texto. No solamente se van a utilizar textos para poder comunicarnos, sino existen más variantes de esa utilización de los lenguajes de la comunicación. Y el inciso C, hacen uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos, de información y recreación, es decir, va más allá de simplemente conocer una lengua, de solamente comunicarnos, sino incluso pues hasta para partes recreativas, de investigación, de resolución de problemas y de creación de proyectos o incluso hasta de, en este caso, incluir las tecnologías digitales. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta porque les digo, cada campo formativo no se va a encargar solamente de una cosa específica y ya, sino que incluye, como vimos, varias asignaturas e incluye pues, varias habilidades que se tienen que desarrollar. Entonces, cuando les hablan de finalidades, pues es un cúmulo de estas habilidades que se van a desarrollar dentro de ese campo formativo. Entonces, donde se enfoca en algo, ustedes pues tienen que, les digo, a lo mejor dudar de esa respuesta, pero aquí pues es donde nos dan pues toda esta información. Siguiente pregunta. La profesora Susana está realizando una dinámica con sus estudiantes donde construyen cuerpos geométricos utilizando materiales reciclados. Después deberán de analizar sus características, qué campo formativo está favoreciendo. Inciso A, pensamiento matemático. Inciso B, saberes y pensamiento científico. Inciso C, saberes y pensamiento geométrico. En este caso, los que están participando en media superior
Saben que pensamiento matemático es un área de conocimiento, es una asignatura, por lo cual les puede causar conflicto, pero recuerden, esto es de educación media superior. Ahí sí existe una asignatura, pero no está contemplada como campo formativo. Es una asignatura, es un área de conocimiento, pero en este caso yo la descarto. Los de educación básica, pues es fácil que digan, no, pues este nunca lo escuché, nunca lo vimos. Sí se relaciona un poco con el otro que yo tengo en mente, pero no, no, este no es. Saberes y pensamiento geométrico. Como aquí me están mencionando cuerpos geométricos, yo puedo entrar en esta duda de decir, no, pues es que sí me está diciendo aquí geométrico, entonces aquí lo relaciono con esto. O sea, sí, sí tiene relación. Pero desde aquí yo sé saberes y pensamiento, si no se acuerdan que era científico y ustedes dicen, se dejan llevar por geométrico, si no tienen claro cada uno de los campos formativos, que solamente son cuatro, si no se aprendieron sus nombres, es aquí donde pueden entrar en conflicto por los términos que les pongan. Entonces aquí geométricos. Pues en este caso no existe un campo que se llame saberes y pensamiento geométrico. Es saberes y pensamiento científico y dentro de saberes y pensamiento científico están las matemáticas, pero también se ve la geometría, también se ve otras cosas y nosotros pues ya lo relacionamos con saberes y pensamientos científicos sin más y de igual forma pues estos dos no coinciden con ningún campo formativo y es fácil descartarlos. Aquí desde esta parte les digo sería fácil identificar que estos no son y este pues es el único que sí. Y paso a la siguiente pregunta. ¿Qué campo formativo tiene como finalidad que los estudiantes logren un sentido de pertenencia, identidad personal y colectiva? Inciso A, lenguajes. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. Inciso C, del humano y lo comunitario. En este caso, la respuesta correcta era ética, naturaleza y sociedades. Nos hablan de este sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva. En este caso nos hablan de que nosotros pertenecemos a una sociedad. En esta identidad personal tiene que ver con pertenecer a una sociedad, con conocer su cultura, conocer su historia, en esta parte del amor a la patria, y si ya estamos hablando de esas situaciones, pues tiene que ver con ética, donde vamos a incluir pues también la conciencia social, los valores, los derechos humanos, y por lo tanto, de esta forma yo lo relaciono de mejor forma con ética, naturaleza y sociedades. Tal vez sí tiene que ver un poco con este autoconocimiento, la personalidad, pero no del todo se relaciona con del humano y lo comunitario. Encaja de mejor manera con ética, naturaleza y sociedades porque tiene que ver con esta identidad. Identidad con tu país, identidad con una sociedad, identidad y sentido de pertenencia y también responsabilidad por sus problemas y al tener esa conciencia y esa responsabilidad, pues también tiene que ver con esta parte ética de valores y pues entra mejor en esta respuesta que sería el inciso B. Lenguajes, pues definitivamente aquí no me están hablando en ningún momento de lenguajes, tal vez porque para poder sentirme perteneciente a esta comunidad, a este lugar, pues tengo que hablar la misma lengua, tal vez, e incluso no, no va a ser así. Sabemos que en México existen diferentes lenguas, diferentes culturas, tradiciones y demás, por lo cual, pues en este caso les digo, forzándolo, intentar que encaje, pues tal vez yo busque algún tipo de relación, pero no, no como tal, porque no lo revisamos así en los documentos que leímos. Entonces, lenguajes no es. Del humano y lo comunitario y ética, naturaleza y sociedades tal vez me pueda causar un poco de conflicto, pero les digo, tratando así como de desmenuzar la información,
yo puedo decidir si encaja más con uno o con otro. Por ejemplo, si yo me pongo a analizar de lo humano y lo comunitario, me están hablando de bienestar, me están hablando de la formación socioemocional, me están hablando de apreciar la belleza, apreciar las artes, de tener buenas relaciones con la comunidad, tal vez, porque pues tengo este sentido de pertenencia, identidad personal y colectiva, pero pues no se relaciona precisamente con eso. Eso va más con la estructura de organización, las sociedades, pues todo lo que se contempla dentro de ética, naturaleza y sociedades. Entonces yo lo relaciono con el inciso B. Siguiente pregunta. La maestra Alicia está realizando actividades con sus estudiantes, donde busca que reconozcan a sus familias como espacios de protección, cuidado y afecto. ¿Qué campo formativo está trabajando? Inciso A, lenguajes. Si nosotros prestamos atención y leímos, en ningún momento nos están hablando de lenguajes. Ética, naturaleza y sociedades. Tal vez me causó un poco de conflicto o duda porque me hablan de familia, me hablan de espacios, me hablan de que alguien más pues me va a cuidar, me va a garantizar a lo mejor mis derechos, me va a dar en este caso me va a formar en valores, pero no precisamente se relaciona con ética, naturaleza y sociedades. Recuerden que en este caso tiene que ver con más con la estructura, su historia, su identidad, su cultura, la ética, sus valores, derechos humanos y finalmente el C, del humano y lo comunitario. Recuerden, tiene que ver con el cuidado, protección, bienestar de la persona, del niño. También tiene que ver con en este caso, valoración del cuerpo, de su, pues sí, de su cuerpo, de su integridad física, de las relaciones que también que va a tener con otras personas. Entonces, aquí, como me están diciendo, donde busca que reconozcan a sus familias como espacios de protección, cuidado y afecto. Entonces recuerden, aquí afecto me está hablando de emociones. Las emociones van a entrar en de lo humano y lo comunitario, esta formación socioemocional. Entonces se relaciona afecto con emociones. Cuidado, como les decía, el bienestar personal, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar de relaciones humanas. Protección, pues de igual forma que yo tengo que tener, en este caso, protección, ya sea desde mi persona, el autocuidado, el autoconocimiento, el autoestima, pero también puedo recibir, pues en este caso, esta protección por esta parte de la comunidad, donde entraría mi familia y otras personas, amigos, compañeros, otras personas con que me relaciono de esta comunidad. Entonces, con la que mejor se relaciona sería el inciso C. Pero como les menciono, pues falta revisar esas finalidades para que quede mejor entendido esto. Tal vez les digo, eso es lo que les falta y que, pues les digo, yo les dije que lo revisaran y tal vez fue un error mío, pero lo vamos a checar. Ahorita hay tiempo, no pasa nada y para eso pues estamos haciendo esta retroalimentación. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de proyecto educativo favorece de mejor manera al campo formativo de lenguajes? Inciso A, aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Inciso B, aprendizaje basado en problemas. E inciso C, aprendizaje servicio. Ya conocemos las metodologías que existen para cada campo formativo. Les decía que es importante recordar cuál es el campo formativo y la metodología recomendada que le corresponde a cada uno. En este caso es recordar a qué metodología correspondía el campo formativo de lenguajes. Entonces, yo digo, a ver, aprendizaje, servicio.
Este, yo me acuerdo que era de lo humano y lo comunitario. Perfecto, lo descarto, no pertenece a lenguajes. Aprendizaje basado en problemas. A ver, era de ¿cuáles me quedan? Bueno, ya me apareció el de aprendizaje servicio. En este caso ya lo relacioné con del humano y lo comunitario, por lo cual pues no puede ser con del humano y lo comunitario. Era con ética, naturaleza y sociedades. A ver, medio me acuerdo que creo que sí. A ver, reviso el otro. Saberes y pensamiento científico. No, pues este claramente yo me acuerdo que era STEAM, que era indagación con enfoque STEAM. Entonces en este caso no va ahí. Lenguajes. A ver, si va ahí, no va ahí. No, pues este no va ahí porque yo me acuerdo que era otro y el que yo sí me acuerdo es que va con ética, naturaleza y sociedades, aprendizaje basado en problemas. Entonces yo identifiqué que este no corresponde a lenguajes y finalmente aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Ya sé que aprendizaje servicio corresponde de lo humano y lo comunitario. Aprendizaje basado en problemas, que corresponde a ética, naturales y sociedades. Saberes y pensamiento científico, que es indagación STEAM. Por lo tanto, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pues no hay de otra, corresponde a lenguajes porque los otros ya tienen y este no tiene, entonces esta es la respuesta correcta. O inmediatamente yo sé que ya conozco que pertenece a este campo, esta metodología, a este campo formativo, pues luego lo selecciono sin mayor problema. Pero les digo, de esa manera, pues, ustedes pueden hacer este análisis y la respuesta correcta, pues es la que seleccionaron, que era el inciso A. Siguiente pregunta. Del siguiente listado, elige la opción que señale correctamente un contenido del campo formativo de saberes y pensamiento científico. Inciso A, cuidado de los ecosistemas para su regeneración. Inciso B, valoración de la megadiversidad de México. E inciso C, suma y resta su relación con operaciones inversas. Del inciso A, me están preguntando, bueno, otra vez vuelvo a identificar campo formativo, saberes y pensamiento científico. ¿Qué asignaturas se contemplan aquí? ¿Qué metodología se contempla aquí? Eso es lo que tienen que hacer cuando les hablen de un campo formativo o de una metodología. O sea, cuando les hablen de metodología, ustedes tienen que pensar en sus asignaturas y sus campo formativo. Si les hablan del campo formativo, tienen que recordar sus metodologías y las asignaturas. Si les hablan, digamos, por ejemplo, de alguna asignatura, pues tienen que relacionarlo con un campo formativo y con una metodología. Entonces, digamos que hay varios tipos de combinación. Eso es lo que tienen que hacer en su examen. Ahora, si yo les pregunto, este contenido de cuidado de los ecosistemas para su regeneración, ¿a qué campo formativo pertenece o con cuál se relaciona? Ustedes que contestan en el chat. Escríbanlo en el chat, su respuesta. ¿A cuál este contenido, a qué corresponde? ¿A qué correspondería? Corresponde a ética, naturaleza y sociedades. Corresponde a ética, naturaleza y sociedades, por lo cual no tiene relación tal vez con el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Se relaciona con ética, naturaleza y sociedades de mejor forma. Y todavía voy a analizar porque pudiera ser que todas parecieran que se relacionan con ética, naturaleza y sociedades, entonces ahí ya tuviera que utilizar, digamos, otra estrategia para identificar pues cuál en realidad es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, pues es ética, naturaleza y sociedades, por lo tanto, no es una respuesta para esta pregunta. Siguiente, valoración de la megadiversidad de México. ¿A qué campo formativo pertenece? ¿A qué campo formativo pertenece? Valoración de la megadiversidad de México. Escríbanlo en el chat. De igual forma, escríbanlo ahí en el chat. No veo respuestas.
En este caso, en este caso se sigue relacionando con ética, naturaleza y sociedades. O sea, van a haber opciones donde les pongan dos veces dos contenidos de un campo formativo distinto o del mismo que con el que ustedes ahorita ya relacionaron este también se relaciona con ese mismo, o sea, no también crean, pues ya contesté con este que tiene que ver con ética, naturaleza y sociedades y este significa que tengo que relacionarlo forzosamente con uno distinto. No, en este caso se relaciona también con ética, naturaleza y sociedades. Por lo tanto, yo aquí ya tengo dos de un campo formativo y voy a analizar este tercero, suma y resta, su relación como operaciones inversas. Aquí, ¿qué identifico? Ya identifico que aparece el campo formativo de saberes y pensamiento científico. ¿Por qué? Porque dentro de saberes y pensamiento científico, yo identifico que me están hablando de la suma y la resta y están las matemáticas y que las matemáticas sí se relacionan con este campo formativo y que estos eran de ética, naturaleza y sociedades. Por lo tanto, yo ya descarté estos dos e identifiqué que sí hay uno que me habla de este campo formativo, que me habla de las matemáticas y que lo relaciono con la metodología de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, esta es la respuesta correcta. Pero les digo, no siempre también van ustedes a decir, pues este es de uno y este es de otro. No, a lo mejor va a haber momentos donde les pongan dos de lo mismo, como en este caso, ética, naturales y sociedades. Siguiente pregunta. El profesor Martín está realizando actividades con sus estudiantes, donde busca analizar las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimentarios en el contexto escolar. ¿Qué campo formativo está favoreciendo? Inciso A, saberes y pensamiento científico. Inciso B, ética, naturaleza y sociedades. E inciso C, de lo humano y lo comunitario. Voy a analizar el inciso A, saberes y pensamiento científico. ¿Con qué asignaturas y metodologías se relaciona? Pues se relaciona con STEAM, se relaciona con la química, la física, las matemáticas y demás. Aquí me están hablando de física, de química, de matemáticas, me están hablando de el método, del método científico, me están hablando de STEAM y yo, si analizo, en ningún momento me hablan de eso. Si yo me quiero, les digo, forzar a que se relacione, a lo mejor digo, pues es que me están hablando de alimentación. Yo de esta de alimentación, pues tengo que hablar de los elementos químicos y cómo está formada la comida, ¿no? A lo mejor ya me voy a un, dicen, a conocimiento más complejo para mis niños y obviamente, pues no, si yo les digo, lo forzo a que coincida, pues tal vez lo relacione de alguna forma, pero de lo que me están aquí mencionando, digamos a simple vista, no se relaciona con esto. Entonces, esta no sería la respuesta correcta. Ética, naturaleza y sociedades, de igual forma, ¿con qué asignatura se relaciona? ¿Con qué metodología? Y si tiene que ver con lo que me están mencionando. Ok, pues en este caso me dice que está realizando el maestro una actividad con sus estudiantes donde busca analizar las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimentarios en el contexto escolar. No tiene que ver nada con ética, tal vez con naturaleza, porque estos alimentos, ¿de dónde van a salir? Sociedades, pero pues en este caso no se enfoca a la organización, conocimiento de su historia, o sea, no tiene relación con esto. Por lo tanto, también lo descarto. De lo humano y lo comunitario, decíamos, tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la expresión de sus emociones, con el que se preocupe por problemas, con sus relaciones. Y vamos a analizar aquí actividades con sus estudiantes donde buscan analizar las características de una alimentación saludable. Decíamos, dentro del humano y lo comunitario está la educación física.
Dentro de la educación física, pues van a tratarse temas de alimentación, de ejercicio, de actividad física, de buenos hábitos saludables, de cuidar su salud, de cuidar las relaciones sociales para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimentarios. Estamos hablando de hábitos saludables en el contexto escolar. ¿Qué campo formativo se está favoreciendo? Como dije, no nos hablan de esto, no nos hablan de esto, y en el único que sí lo relaciono y que sí me hablan de cosas que se contemplan de lo humano y lo comunitario, es esta la opción y es la única e identifiqué rápidamente la respuesta correcta o haciéndoles digo este análisis. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes hacer en su apreciación de conocimientos y aptitudes. Ustedes sabrán de qué forma se les facilita. Si ya tienen el conocimiento internalizado fácilmente, dicen, no, pues a simple vista yo sé que este no, obviamente ya después de haber leído, yo sé que este no, luego selecciono, paso a la siguiente pregunta. Leo nuevamente, leo las opciones, identifico, ok, no, pues de este ya leí, identifiqué, pero algunos no van a tardar mucho tiempo en pasar a la siguiente pregunta, pero les digo que realmente lo hagan con tranquilidad, que estén conscientes de su respuesta, porque yo les digo ahorita a lo mejor digo siguiente, 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 pero el día del examen, obviamente van a decir, a ver, leo, selecciono, vuelvo a leer para confirmar si era esto, ok, sí, ya estoy seguro, consciente de mi respuesta, paso a la siguiente. Ya escogí, creo que la respuesta correcta, paso a la siguiente, pero les digo ahorita, pues nada más es un ejemplo de decir paso, 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 pero en el examen es tómense el tiempo que ustedes necesiten, lean, pregunta, lean las opciones, den una segunda revisada al reactivo, confirmen su respuesta o incluso hasta una tercera o cuarta revisión o el tiempo que se tengan que tardar en una pregunta, pero les digo, van a haber también preguntas fáciles de identificar la respuesta correcta y pueden pasar rápidamente a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y sobre todo si estuvieron dentro de las sesiones, estudiaron, repasaron y estuvieron pues en este caso practicando ahorita en estas sesiones con los simuladores y pues les digo recibiendo esta retroalimentación. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Ya analizamos esto de los campos formativos. Recuérdenme en la siguiente sesión, bueno, espero que no se me olvide, pero recuérdenme que vamos a revisar las finalidades de los campos formativos de forma específica para complementar pues lo que ya saben. No es tanto, no es tanta información, solamente es como leer de qué trata cada campo formativo, tal cual aparece en el documento, y eso solamente recordarlo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, y si no, pues ya se pueden desconectar y nos veríamos en la siguiente sesión.